Bienvenidos todos de nuevo a estos videos relativos con los temas de la unidad 2 de la materia de inteligencia artificial, donde estamos analizando diferentes técnicas de búsqueda. En los videos anteriores nosotros ya analizamos dos estrategias de búsqueda que se conocen como de búsqueda ciega, que son muy conocidos en la literatura: búsqueda por amplitud y búsqueda por profundidad. Bien, si nos preguntamos cuál de los dos es mejor, no podemos determinar a priori cuál de los dos algoritmos es mejor. ¿Sí? Depende mucho del problema. Puede ser que en algunas ocasiones para un problema búsqueda por amplitud sea mejor que por profundidad, pero en otros es al revés. Entonces no tenemos forma de determinar cuáles de ellos, de esos dos algoritmos, es mejor. Bien, esas dos estrategias, la única información que tenían del problema era el estado inicial y el estado meta, y del conjunto de operadores que se podían aplicar, y con eso tomaban sus decisiones. Por eso se le llaman estrategias de búsqueda ciega. Nosotros ahora vamos a trabajar con tres algoritmos que utilizan información específica del problema. Por eso se les llama de búsqueda con información o búsqueda informada. Bien, de nuevo, pues necesitamos establecer el espacio de estados o saber los estados y las operaciones que podemos aplicar. ¿Sí? Evidentemente que no es necesario crear el espacio de los estados. Nosotros lo que podemos hacer es saber del estado actual, ver qué operaciones se pueden aplicar, y eso nos va a generar la serie de estados sucesores del estado actual. Bien, en este caso, de nueva cuenta, nosotros sabemos que el estado inicial es A y el estado meta es el estado G. Pero ahora tenemos información adicional. Conocemos los costos que hay de ir de un estado a otro. En este caso particular, estos costos están asociados a la distancia euclidiana entre los nodos de los estados de nuestro problema. ¿Sí? Esto no significa que siempre sea distancia. Este es un costo de aplicar una operación. ¿Sí? Para fines del ejemplo, para nosotros este costo es distancia. Entonces aquí conocemos todos los costos que hay entre los operadores. Bien, entonces la idea es utilizar ese costo para pasar de un nodo a otro. ¿Okay? Bien, vamos a analizar este algoritmo que se conoce como búsqueda por costo uniforme. Como en los casos anteriores, pues vamos a ocupar una cola, pero en este caso nuestra cola se le denomina cola con prioridad, porque ya no se van a colocar los nodos al final o al inicio de la cola, sino dependiendo del costo acumulado, ¿sí?, de ir visitando los nodos. Bien, hagamos el ejemplo. Como siempre, empezamos con el nodo inicial. El costo de ir al nodo inicial es 0 porque estamos en el nodo inicial. Entonces, iniciando nuestro algoritmo, sacamos el estado inicial de la cola y lo ponemos en nuestro árbol de búsqueda. Aquí está. Y evaluamos si es el estado meta. A no es el estado meta, entonces tengo que checar a qué nodos me puedo ir. De A yo puedo visitar el nodo B, el nodo C y el nodo F. Y al moverme entre estos estados estoy consumiendo un costo, en este caso la distancia. Bien, pues vamos a analizar aquí eso. Para ir de B desde A, el costo de estar en A es 0 y el costo de moverse de A a B sería la distancia 168.05. Entonces el costo de moverme a B pasando por A es 168.05. De la misma forma lo calculamos para el nodo C.
La distancia es 318,71 y la distancia de AF es 144,63. ¿Ok? Estos valores son los que vamos a manejar como prioridad y lo vamos a hacer de manera ascendente. Entonces, si esto lo vemos de forma ordenada, este es el primer nodo que estará en la lista, ¿sí? Porque es el de menor costo. Después el siguiente es el nodo B y el último es el nodo C, que observamos aquí que es el más alejado. ¿Ok? Entonces los vamos a colocar en ese orden en nuestra cola con prioridad. Quedaría de esta forma, ¿sí? Aquí tenemos que colocar la prioridad porque es bien importante para nosotros que permanezca aquí. ¿Ok? Entonces, ya que he hecho esto, vamos a analizar, a repetir el proceso. Entonces vamos a checar el nodo inicial de la cola. En este caso es el nodo F. Entonces, ¿qué hacemos? Lo sacamos de la cola y lo colocamos en el árbol de búsqueda. Como F deriva de A, lo colocamos como un hijo de A. Aquí estaría. Entonces ahora checamos, ¿sí? F es el estado meta, no. Entonces, ¿a dónde puedo ir de F? Puedo ir a tres estados, a A, a B y a D. Aquí, nosotros como A ya está visitado en el árbol de búsqueda, entonces es un nodo que no se va a expandir, solamente vamos a analizar a B y a D. Entonces, de igual forma, los vamos a colocar aquí, vamos a analizar el costo. Y observen que para moverme al nodo F he gastado 144,63. Eso se va a acumular a las distancias actuales. Entonces lo vemos de esta forma. Para ir a B desde F yo ya he gastado 144,63. Pero ahora yo voy a ir de B a F. De B a F. Perdón. De F a B son 193,84. Entonces la sumatoria me da esto, 338,47, si no nos equivocamos en alguna operación. ¿Ok? Esto es para el nodo B. Para el nodo D hacemos la misma operación. Como yo provengo de F, el costo acumulado es 144,63. Más el costo de ir de F a D, que son 155,46. Al sumarlos me da esta cantidad, 300,09. Muy bien, entonces ahora voy a colocar estos nodos a B y D, B desde F y D desde F en nuestra cola que tiene dos nodos. Este ya fue expandido, tiene estos dos nodos. Entonces hay que analizar su prioridad. Observemos lo siguiente: de estos cuatro nodos, este nodo va a ser el primero porque es el de menor prioridad, el de menor costo. El siguiente es el de 300, este sería el segundo. Después seguiría el de 318 y finalmente el de 338. Ese sería el orden en el cual los vamos a colocar en nuestra cola con prioridad, quedando así: B desde A, que es el 1, el 2 es D desde F, el tercero es C desde A y el último es B desde F, que sería este. Y colocamos aquí el costo acumulado como su prioridad. Para eso me sirvió ese valor. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a repetir el proceso con el nodo que está al inicio de la cola, es el nodo B. ¿Sí? Fíjense que el nodo B proviene de A, entonces al sacarlo de la cola lo colocamos en el árbol de búsqueda, ¿sí? Como hijo de A. Aquí está. Y aquí, este es el nodo B. Vamos a checar si B es la meta. No, no es la meta, entonces verificamos a dónde me puedo mover de B. De B yo puedo visitar todos estos nodos. Son 5. Sin embargo, el nodo A y el nodo F ya están en nuestro árbol de búsqueda, entonces estos no los consideramos y solamente consideramos el nodo E, C y D. Entonces vamos a analizarlos. De nueva cuenta los colocamos aquí para evaluar su costo.
Como estamos partiendo de B, ya tengo un costo acumulado de 168.05. Observen que es la distancia del nodo inicial a B. Ahora vamos a acumularlo con la distancia a los diferentes nodos. Al nodo E, yendo de B, la distancia son 213.14, más el acumulado de 168.05 me da un total de 381.19. Hacemos lo mismo para C, el costo acumulado, que es el mismo, más la distancia de ir de B a C. De B a C son 198.16. Aquí observen que aquí está y aquí está, entonces esto me da como total. Y hacemos lo mismo para D, el costo acumulado 168.05 más la distancia de B a D, que son 246.56. Aquí está. Y ahora con estos números y los nodos que están en la cola vamos a ordenarlos. Observemos que el primero va a ser el que tiene un costo de 300, el segundo de 318, el tercero de 338, después 366, 381 y 414. Ese sería el orden. Muy bien, entonces vamos a colocarlos en ese orden en la cola y quedaría así: D de 300, C de 318, B de 338, luego C que viene de B de 366, y luego E que viene de B con 381 y D que viene de B con 414. Aquí está nuestra cola con prioridad. ¿Ok? Muy bien, pues ahora vamos a repetir el proceso. Bien, de aquí vamos a tomar el primer nodo que está en la cola, que sería el nodo D proveniente de F. Entonces lo que hacemos es que lo sacamos de la cola. Como D proviene de F, entonces lo pongo como nodo sucesor de F en el árbol aquí. ¿Sí? Aquí observen que el crecimiento del árbol ya no es ni por profundidad ni por amplitud. Observen que al nodo A todavía le falta visitar F, pero no está expandido. Le falta visitar C, pero no está expandido. ¿Sí? Entonces aquí ya no hay ninguna referencia si es por amplitud o por profundidad, es por costo. Analizamos. D es la meta, no, entonces hay que checar a dónde me puedo mover. Me puedo mover a estos 4 nodos, pero el nodo F y el nodo B ya están en el árbol, entonces solamente puedo visitar C y G. Entonces voy a analizar sus costos. Hasta aquí tengo un costo acumulado de 300.09, entonces observen que a los dos lo considero inicialmente. ¿Sí? Y ahora checo la distancia que hay entre D y C. Entre D y C 142.34, entonces al sumarlos me da este costo. Lo mismo hago con la distancia entre D y G. Entre D y G la distancia es 137.18. Aquí está, entonces me queda 437.27. Entonces ahora voy a colocar estos dos, los voy a introducir a la cola, pero de acuerdo a su prioridad. Vamos a checarlos. Observamos que tengo este orden. Primero iría C, luego B, luego de nuevo C proveniente de B, después E con 381, D con 414, después G con 437 y finalmente C con 442. ¿Sí? Siempre recordando de dónde provienen. Entonces los vamos a colocar y quedarían así. Ese sería el orden. ¿Ok? Bien, pues ahora vamos a repetir el proceso. Analizamos el nodo inicial, el nodo C. Observen que el nodo C proviene de A, entonces al sacarlo de la cola queda como un nodo sucesor de A. Analizamos ahora el estado C. Vamos a ver a dónde me puedo mover del estado C. Me puedo mover a estos 4 estados.
a B, a E y a D. Pero tanto A como B como D ya están en el árbol, entonces no los visito, solamente considero el nodo E. Entonces ahora vamos a colocar el nodo E, considerando que llevo gastado 318.71. Entonces aquí está. A E proveniente de C, el costo acumulado es 318.71 más la distancia de C a E, que es 140.04. Al sumarlo me da esta cantidad. ¿Sí? Y al ordenarlo, el 458 observamos que es el mayor de todos. Entonces este sería el último nodo en la cola. ¿Ok? Bien, entonces creamos ya nuestra cola actualizada. Aquí está con el último nodo. ¿Sí? Y ahora repetimos el proceso. El nodo que vamos a evaluar es el nodo B. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo sacamos de la cola y analizamos. Este B viene de F. Entonces lo voy a poner como un nodo sucesor de F. Aquí está. Este es el nodo B. Preguntamos si B es la meta. Evidentemente no. Y entonces pues vamos a checar qué puedo hacer de B. Entonces yo de B puedo visitar todos estos nodos. Sin embargo, el nodo A ya está en el árbol, el nodo F también, el nodo D también, el nodo C también, y el único nodo que no está es el nodo E. Entonces, de nueva cuenta, analizamos el nodo E. Aquí tenemos un costo acumulado de 338.47. ¿Sí? Ya vimos que estos nodos no se pueden visitar. Entonces, aquí está E proveniente de B. Tenemos un costo acumulado de 338.47 y la distancia entre B y E es 213.14. Al sumarlo me da este total y observemos de nueva cuenta que este es el mayor de todos. Entonces este nodo iría también hasta el final de la cola. Actualizamos nuestra cola y aquí tenemos el orden. ¿Sí? Actualizamos la cola y quedaría así: C de B, E de B, D de B, G de D, C de D, E de C y finalmente E de B, de acuerdo a sus costos acumulados. Bien, ¿qué procede? Repetir el proceso analizando el primer nodo de la cola. En este caso es C de B. Observen que C proviene de B, entonces lo vamos a colocar como un hijo de B. Aquí está. Y preguntamos, ¿C es la meta? No, no es la meta. Entonces tenemos que ver a dónde me puedo ir de C. Yo me puedo ir a todos estos nodos. Sin embargo, D, A y B ya están en el árbol. Entonces estos nodos no los visito, solamente evalúo E de nueva cuenta. Aquí tengo un costo acumulado de 366.21. Esto se va a sumar a la distancia entre C y E de 140.04. Aquí está. Lo sumamos y me da este total, 506.25. Entonces, este lo vamos a ubicar de acuerdo a su prioridad y observamos que va a quedar en el penúltimo lugar. Aquí, antes de el que tiene un costo acumulado de 551. Bien, actualicemos la cola y ya tenemos como nodo inicial el nodo E de B y en la posición número 6 el nodo que acabamos de expandir, el nodo E que viene de C. ¿Ok? Muy bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Repetir el proceso. Vamos a analizar el nodo E, que es el inicio de la cola. Como este nodo E proviene de B, al sacarlo de la cola lo vamos a colocar en su lugar, proviene de B. ¿Sí? Entonces lo colocamos aquí. Muy bien. Entonces aquí el nodo E lo evaluamos, ¿es el estado meta? No, no es el estado meta. Entonces checamos a dónde me puedo ir de E. Pues me puedo ir a estos tres nodos, a B, a C y a G. Sin embargo, B y C ya están en el árbol, entonces estos no los puedo visitar y el único que puedo visitar es el nodo G. Lo voy a evaluar
con este costo acumulado de 381.19. Aquí está. Costo acumulado más el costo de ir de E a G, que es la distancia 289.11, me da este total. Aquí de nuevo observamos que este es el valor máximo, entonces iría al final de la cola. Ok, en ese orden sería el último de la cola. Ok, actualizamos y ya tenemos aquí nuestra cola con 7 elementos, ¿sí? Y vamos a repetir el proceso. Este proceso lo que nos indica es que debemos sacar de la cola el nodo inicial, en este caso es el nodo D. Fíjense que el nodo D proviene de B, entonces es hijo de B, ¿sí? Este nodo lo evaluamos y no es la meta, entonces checamos a dónde me puedo ir de D. Me puedo ir a estos 4 nodos, pero tanto F como B y como C ya están en el árbol, entonces no los considero y analizo el estado G. Yo aquí tengo un costo acumulado de 414.61, entonces a ese costo acumulado le adiciono la distancia que hay de ir o el costo que hay que gastar para ir de D a G, que son 137.18, y entonces aquí me da 551.79, ¿sí? Entonces este nos va a quedar como antepenúltimo nodo en la cola, de acuerdo al orden, ¿sí? Bien, actualizamos la cola y queda así. G es el nodo inicial y el nodo final es el más caro, el de 670. ¿Ok? Y entonces ahora vamos a repetir el proceso. Entonces el nodo que está al principio es el nodo G. Lo voy a sacar y G proviene de D. Entonces lo voy a colocar en la cola, en el árbol, en su posición. Aquí. G de D. Bien, entonces preguntamos, ¿G es la meta? Sí, efectivamente es la meta. Entonces terminamos nuestro proceso de búsqueda. Ok, aquí vemos que G es la meta y para determinar cuál fue la ruta, pues nos vamos al nodo anterior, que es D, que D es sucesor de F y F es sucesor de A. Entonces nuestra ruta es esta. ¿Sí? Si nosotros sumamos los valores de 144, 155 y 137, nos debe dar este gran total, 437. ¿Ok? Entonces la ruta sería A, F, D y G. Muy bien, pues este es el primer algoritmo de búsqueda con información que utiliza el costo acumulado de moverse entre los nodos. Ok, bien, entonces si nosotros tenemos alguna tarea donde debamos aplicar este algoritmo, tenemos que implementar todos estos pasos de esta misma forma, ir evaluando los costos acumulados y ordenando la cola, ¿sí? Este sería el proceso de búsqueda por costo uniforme. Bien, pues hasta aquí el objetivo de este video. Ya conocemos la primera estrategia de búsqueda informada y en el siguiente video vamos a analizar una segunda estrategia del mismo tipo. Por el momento es todo y les agradezco su atención y nos vemos en próximos videos. Hasta luego, que todos ustedes estén bien.